Segundo de Crónicas 32:24, 34:7. Por aquellos días Ezequías cayó enfermo y estuvo a punto de morir, pero suplicó al Señor y él le escuchó y obró un prodigio a su favor. Pero Ezequías no correspondió al beneficio recibido, sino que se enorgulleció su corazón y atrajo el furor divino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Sin embargo, Ezequías se humilló de la soberbia de su corazón y con él todos los habitantes de Jerusalén, y no recayó sobre ellos el furor del Señor durante la vida de Ezequías. Tuvo Ezequías riqueza y fama en abundancia. Se construyó depósitos para el oro, la plata y las piedras preciosas, para los aromas, los escudos y para todos los objetos de valor, y también almacenes para la cosecha del grano, de mosto y de aceite, establos para toda clase de animales y apriscos para el ganado. Se construyó ciudades y adquirió ganado mayor y menor en abundancia, porque Dios le había concedido gran cantidad de bienes. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia el lado occidental de la ciudad de David, y tuvo éxito en todas sus empresas. Sin embargo, cuando llegaron unos legados de los jefes de Babilonia para informarse del prodigio acaecido en el país, le abandonó Dios para ponerlo a prueba y conocer del todo su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras de misericordia están escritas en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías descansó con sus padres y fue sepultado en la subida de los sepulcros de los hijos de David. A su muerte le rindieron honores todo Judá y los habitantes de Jerusalén. En su lugar reinó su hijo Manasés. Segundo de Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Obró el mal a los ojos del Señor según las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Volvió a edificar los lugares altos que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares a los Baales. Construyó aserás y adoró a todo el ejército de los cielos y les tributó culto. También edificó altares en el templo sobre el que el Señor había dicho: estableceré mi nombre en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo. Además hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom, practicó encantamientos, magia y brujería, instruyó nigromantes y adivinos, se prodigó en hacer el mal a los ojos del Señor, con lo que consiguió irritarle. El ídolo fundido que había fabricado lo colocó en el templo del Señor, del que había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: en este templo y en Jerusalén, a los que elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No dejaré que los pies de Israel se alejen del suelo que di a sus padres, pero solo si perseveran cumpliendo todo lo que les ordené por medio de Moisés respecto a toda la ley, los decretos y los preceptos. Pero Manasés sedujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le atendieron. Por eso hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con garfios, le ataron con cadenas y lo condujeron a Babilonia. Al verse angustiado, trató de aplacar el rostro del Señor su Dios. Se humilló profundamente ante el Dios de sus padres y le suplicó. El Señor se conmovió y escuchó su plegaria. Le hizo volver a Jerusalén para seguir reinando. Así Manasés reconoció que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una muralla exterior en la ciudad de David, al oeste de Gijón, en el torrente, que llegaba hasta la puerta de los peces y rodeaba el Ofel. La hizo muy alta. Además puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró del templo a los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que había erigido en la montaña del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Restauró luego el altar del Señor y ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo en honor del Señor su Dios. El resto de los hechos de Manasés, la oración a Dios y las palabras que los videntes le comunicaron en nombre del Señor Dios de Israel, están recogidos en las crónicas de los reyes de Israel. Su plegaria y cómo fue atendido, su pecado y su infidelidad, las zonas donde construyó lugares altos y donde erigió las aserás y los ídolos antes de su humillación, están registrados en la crónica de Jozaí. Manasés descansó con sus padres y fue enterrado en su palacio. En su lugar reinó su hijo Amón.
Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Manasés, y a todos los ídolos que había hecho su padre les ofreció sacrificios y les dio culto. Pero no se humilló ante el Señor como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó sus delitos. Así que sus cortesanos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero el pueblo llano mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Segundo de Crónicas 34. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 38 años en Jerusalén. Obró con rectitud a los ojos del Señor y siguió en todos los caminos de David su padre, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. El año 8º de su reinado, cuando todavía era un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y el año 12º comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de las aserás y de los ídolos esculpidos y fundidos. Demolieron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los emblemas solares que había sobre los altares, rompió las aserás y los ídolos esculpidos y fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció por los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Además, quemó sobre sus altares los huesos de los sacerdotes. Así purificó Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta de Neftalí y en los lugares de alrededor. Destruyó los altares y las aserás, redujo a polvo los ídolos y destrozó todos los emblemas solares en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. Proverbios 12. Quien ama la instrucción ama el saber, y quien odia la corrección es un estúpido. El bueno logra complacer al Señor, el astuto será condenado. El hombre no encuentra firmeza en la maldad, pero la raíz de los justos no se moverá. La mujer virtuosa es corona de su marido, la desvergonzada como caries de sus huesos. Los proyectos de los justos son equidad, las maquinaciones de los malvados engaño. Las palabras de malvados son trampas sangrientas, pero a los rectos los salva su boca. Los malvados se derrumban y desaparecen, pero la casa de los justos permanece. Alaban al hombre por su sensatez, pero desprecian al de corazón torcido. Más vale ser sencillo y tener un sirviente que presumir de renombre y no tener pan. El justo cuida la vida de su ganado, pero las entrañas de los malvados son implacables. Quien cultiva su tierra se sacia de pan, quien persigue quimeras carece de inteligencia. El impío codicia el botín de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. En el pecado de labios se atrapa al malvado, pero el justo sale indemne. Del fruto de su boca cada uno se sacia de bienes. El pago de las obras de sus manos pertenece al hombre. Al necio le parece que su proceder es recto, pero el sabio acepta el consejo. El necio manifiesta su enfado al instante, pero el cauto desoye la ofensa. Quien declara la verdad manifiesta justicia, pero el testigo falso perfidia. Hay quien habla dando estocadas, pero la lengua de los sabios alivia. Labio veraz permanece para siempre, lengua mentirosa lo que dura un instante. Hay perfidia en el corazón de quienes traman el mal y en los que aconsejan paz, alegría. Al justo no le acontece ninguna desgracia, pero los malvados están llenos de males. El Señor abomina de los labios mentirosos, pero se complace en quienes practican la verdad. El hombre cauto oculta su saber, pero el corazón de los estúpidos pregona su necedad. Mano laboriosa tendrá mando, pero la indolente será esclava. La inquietud abate el corazón del hombre, una palabra amable lo reconforta. El justo orienta a su prójimo, el camino de los malvados los descarría. No asará su caza el indolente. La gran riqueza del hombre es la laboriosidad. En la senda de la justicia está la vida, pero el camino de los rencorosos conduce a la muerte. Hechos 16, 1-15. Llegó a Derbe y Listra, donde había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de mujer judía creyente y de padre griego, que contaba con el testimonio de los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso que marchara con él. Se lo trajo y le circuncidó a causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Conforme atravesaban las ciudades les entregaban para que las observasen las decisiones dictadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y aumentaban en número día a día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Llegados cerca de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y bajaron hasta Tróade. Esa noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba diciendo: «Ven a Macedonia y ayúdanos».
En cuanto tuvo la visión, intentamos inmediatamente pasar a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Haciéndonos a la mar, fuimos desde Tróade derechos a Samotracia. Al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la región de Macedonia y colonia romana. En esta ciudad permanecimos varios días. El sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios, nos escuchaba. El Señor abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Después de haber sido bautizada ella y su casa, nos insistía: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó.